de la Argentina, es Eduardo Constantini, él es fundador de Nordelta, es fundador de Consultatio, ahora está con Puertos, con muchos proyectos como toda su vida. Eduardo, buenas noches, José del Río te saluda. José, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Muy entretenido lo de Alfredo Casero, ¿no? Pero el derecho a manifestar uno, ¿no? Su verdad. qué difícil que está Pero esto del que piensa distinto, ¿no, Eduardo? Digo, que hoy en la Argentina no, como que no se tolera al que piensa distinto. bueno, ese es el tema central, porque en realidad la vicepresidenta en su carta habla de un acuerdo, ¿no es cierto?, de diálogo, de acuerdo, que es exactamente lo que nos está faltando, ¿no? Lo que nos viene faltando de hace décadas, pero en la práctica no se da. En la práctica una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y esa falta de entendimiento es lo que hace que la Argentina esté desencontrada, siendo un país que tiene los recursos para salir adelante, aún en esta situación tan dramática para el mundo, pero sobre todo para la Argentina, porque está dañada la confianza al máximo y entonces no tenemos fuente de financiación en una situación que hemos parado la economía por el tema de la pandemia. Si no hay acuerdo que genere la confianza, va a ser muy difícil financiar esta crisis, ¿no? Eduardo, hubo una frase que dijiste hace un tiempo aquí en Terapia de Noticias por La Nación Más, que era que la Argentina iba directo a una pared y a una velocidad muy fuerte. ¿Crees que con este ajuste que se está implementando eso puede corregirse en parte? Yo creo que se ha desactivado en el corto plazo, ¿no es cierto? Hubo una serie de noticias, bueno, varias, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista político, el tema del campo de Chevere, después también la ocupación de Guernica. De alguna manera, la carta de la vicepresidenta es como que le dio, en teoría, después hay que ver la práctica, mayor capacidad de acción al presidente, la determinación del ministro Guzmán como único o principal responsable del programa económico, la intención de no pedir más adelantos a la tesorería, la venida del fondo, como una cierta vuelta al orden, no en la profundidad, pero por lo menos fueron señales, la intervención en el mercado de cambios, el canje de pesos por bonos dolarizados a los acreedores, los tenedores de pesos del exterior que quieren salir, regresar al dólar, digamos. Hubieron varias medidas que apaciguaron, o sea, desactivaron esa ida contra la pared. Bueno, pero ahora faltan otras medidas, ¿no? O sea, estamos haciendo un programa económico. Los anunciados del ministro Guzmán fueron informales en los medios. O sea, no hay un enunciado de medidas integrales que cierren, que por supuesto contemplen la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal y además señales políticas que acompañen. Porque, por ejemplo, mientras ocurre esto, ahora resulta que se presenta en el Congreso la semana que viene nuevamente va para la aprobación en diputados el impuesto a la riqueza, ¿no? Que claramente hace mucho ruido, claramente daña las expectativas, claramente no fue dialogado con los empresarios, con los agricultores que tienen que pagar el impuesto, ¿no es cierto?, con los ahorristas que hacen la posibilidad eventualmente de invertir en deuda argentina, ¿no es cierto?, la mirada de los fondos internacionales. Entonces, nuevamente, el diálogo en la práctica no se materializa. Eduardo, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Sí, Eduardo, teniendo en cuenta esta cuestión del impuesto, por ejemplo, ¿considerás que la Argentina es un país que en el último tiempo está expulsando a los ricos? Bueno, yo creo que la Argentina es un país que tiene una carga impositiva muy grande. Somos un país donde hay un porcentaje de economía informal muy elevado y en realidad el mayor esfuerzo tendría que estar en aumentar la base de los contribuyentes
Y eso permitiría no solo no aumentar la carga impositiva, sino reducirla. O sea, con esta carga impositiva está visto, es fáctico, el nivel de inversión de la Argentina es muy pobre. O sea, el tema es cómo va a crecer la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, es como, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No? O sea, ¿cuál es el punto donde se satisface a todos los sectores de la población? Y eso se logra precisamente a través de un acuerdo político. Entonces, esta medida yo creo que es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque al aumentar la incertidumbre y al aumentar la carga impositiva, como también el presupuesto del año que viene, seguramente, la reforma tributaria que se está contemplando, que es una reforma tributaria progresiva, va a aumentar en el margen la carga impositiva más. O sea, la solución es más impuestos en vez de menos impuestos. Por supuesto, hay un déficit fiscal en el medio, que no hay financiación, porque la Argentina no tiene acceso al mercado de capitales. Pero digo, o sea, si no recreamos la financiación genuina y un aumento de recaudación, pero baja de presión impositiva, es difícil que demos espacio a la confianza y a la inversión. Eduardo, lo sumo a Alfredo Sainz con otra pregunta. Hola Eduardo, ¿qué tal? Una pregunta para el desarrollador inmobiliario. Hoy es un buen momento, te dicen, para invertir en ladrillos, para iniciar una construcción. ¿Qué perspectivas ves en este campo para el 2021? ¿Crees que va a seguir siendo negocio, construcción, desarrollos? Bueno, yo creo que siempre en esto hay que acompañar a la demanda, ¿no es cierto? En ese sentido, en mi carrera, o sea, más de 50 años, por ejemplo, nunca había visto una crisis cambiaria de la envergadura que tuvimos con un aumento muy importante de la venta de terrenos, la venta de casas, los alquileres, el pedido de nuevas obras. O sea, por el efecto de la pandemia, hay un segmento de la población de la ciudad, esto es un fenómeno mundial, no solamente en la Argentina, prefiere vivir en las afueras, con el teletrabajo, ¿no es cierto?, que también el avance de tecnología, ¿no? Entonces, el mercado está como dividido, o sea, en las afueras de la capital el mercado está muy activo y en la capital el mercado está lento, porque sí, ahí la suba del dólar lo ha perjudicado, ¿no? El costo de construcción está a niveles muy bajos, debido a la exacerbación del dólar. Y lo que va a ocurrir en la capital, que es el segmento más dañado, yo creo que va a estar al compás de la situación económica, política, social, digamos. Si mejora la perspectiva, el año 21 va a ser una mejora relativa, ¿no?, en ese segmento. Eduardo, la última tiene que ver con el dólar. Fue una montaña rusa que bajó durante varias jornadas, terminó subiendo. ¿Cuándo va a estar tranquilo el dólar? Bueno, volvemos a lo anterior. O sea, el dólar se tranquiliza cuando las expectativas mejoran, cuando la gente piensa que hay una estabilidad política, hay una consistencia política y hay un programa económico que cierra. Entonces ahí aumenta la confianza, inmediatamente el dólar baja, que sigue caro, baja el dólar, sube la propiedad, suben las acciones, suben los bonos argentinos, baja el riesgo país. Yo eso no lo veo ocurriendo, la verdad no lo veo ocurriendo, yo veo más bien, es muy difícil no hacer futurología, pero yo diría que en este momento claramente no estamos corriendo hacia una pared y estamos más o menos en un periodo parecido a la época del kirchnerismo, del 11 al 15, con brecha cambiaria, intervención, baja inversión, no crecimiento, caída de la producción por persona, sin disminución de la pobreza y un equilibrio inestable, ¿no? A no ser que vuelva una crisis cambiaria que... Estamos como una terapia intermedia, o sea, salimos de terapia intensiva
y estamos en esa terapia intermedia. Eduardo, fuerte abrazo y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Eduardo Costantini, Breve tanda y ya volvemos con un informe que no te podés perder con la firma